Amén. Bienvenidos, qué bueno compartir con ustedes, qué bueno estar en la casa del Señor. Dios ha preparado este momento muy especial para hablarnos. Lo importante es que estemos nosotros con la disposición de escuchar. Miren, todo pasa. La disposición de escuchar es muy importante. Podremos estar ahí. ¿A quién no nos ha pasado más ahora con las clases virtuales? Yo he estado ahí muchas veces en clase, pero no en clase. Está así como que les escucho y da gana más el sueñito, gana más otras cosas. Pongamos la disposición en nuestro corazón de recibir palabra del Señor. Él hablará de forma especial a nosotros. Quiero dirigir una palabra que especialmente para los papás, pero también cabe para todos, para todo aquel que tenga hijos. Yo no tengo todavía, así que, pero, pero igual es una palabra que mientras lo preparaba me retó mucho en lo que algún día yo quiero llegar a ser. Irving, en lo que queremos llegar a ser, Renato, en lo que, en lo que queremos nosotros llegar a ser, Boris. Que Dios sea el que nos fortalezca, que Dios sea el que nos ayuda en este camino. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, ya por el final de la Biblia casi, Hebreos 11. Y nos vamos a ubicar en el versículo 23. Le doy tiempo para que lo encuentre. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 23. Búsquelo, saludos a los que están también desde casa o desde el carrito donde nos escuchen. Hay muchos papás también que nos están viendo en Facebook. Ahí se conectan o nos ven en los próximos días. Saludos a cada uno. Bendiciones, bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. Dice así, Hebreos 11, versículo 23 al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que harás en esta hora. En esta mañana, Señor Jesús, ya a punto de ser tarde, nos entregamos a ti, disponemos nuestro corazón, cada uno de nuestros sentidos, a recibir de tu presencia. Señor, trae paz a nuestros corazones. Es lo que más necesitamos. Trae paz, trae gozo. Quita todo aquello que pueda estorbar a cada uno de nosotros, de que podamos escuchar tu palabra. Queremos disfrutar de un momento en tu presencia. En tu nombre oramos, amado Jesús. Amén. Amén. Puede ponerse cómodo nuevamente. El tema de hoy es padres, creyentes y valientes. Le digo, esta es una especial para papitos, pero también para mamitas. Va para mamás. Creo que aquí cabe todo. Padres, creyentes y valientes. Acabamos de leer nosotros en Hebreos una muy buena referencia de la vida de un personaje impresionante en la Biblia, que escogido por Dios tuvo que pasar por muchas cosas desde su nacimiento hasta su muerte. Vaya, todo lo que tuvo que pasar. Pero en todo podemos ver que fue guiado por el Espíritu de Dios, y en muchas de sus situaciones que él tuvo que atravesar, también fue guiado por su corazón, por sus impulsos de humano. O sea, eso pasa. Nosotros amamos al Señor y queremos, hemos dispuesto nuestro corazón en honrarle a Él. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Jesús, hicimos una decisión por Él. Le aseguro que lo que hay en nuestro corazón es disposición, deseo de honrar su nombre, de hacer lo que a Él le gusta, de amarlo y de demostrarle a nosotros que lo amamos. Es como por acá, yo no me imagino que Irving pueda decirle a su papá y a Santiago, te amo papá, y al mismo tiempo él piense, o sea, desee en su corazón hacer cosas que lastimen a su papá. Seguramente cuando le has fallado, has sentido muy feo porque amas a tu papá y amas a tu mamá. Cuando yo siento que he deshonrado a mis papás,
aquí una cuestión como bien fea, porque no es algo que yo quiera hacer, porque yo amo a mis padres. Con el Señor Jesús nos sucede lo mismo. Él es nuestro Padre, es a quien tenemos, es a quien amamos, sabemos que nos ama. Muchas veces la humanidad también como que nos atrapa un poco. Están tentaciones, está el pecado. Una cosita tan simple, mire, puede hacer que uno pierda la paz. De verdad que en estos días cualquier cosa nos puede hacer perder la paz. Si uno va en el tráfico, mire que bien rápido se disponen unos hermanos por ahí a hacerle perder la paz a uno. Sí, una cosita, y de repente ya lo andan grabando y ya lo suben. ¿Ve? Así que no, hay que tener cuidado. Una cosita tan pequeña basta para que uno pierda la paz, para que uno pueda perder el rumbo de lo que tan bien estuvo construyendo. Me llama la atención aquí lo que vamos a tratar porque me gusta el ejemplo que que los padres de Moisés dejaron en él. Independientemente de la vida que él tuvo, que tal vez siendo chiquito pudo estar cerca de su madre biológica, pero hubo tantas enseñanzas que él aprendió sobre ser un hebreo, que hasta sus últimos días lo siguieron y aún en medio de los momentos difíciles, esas enseñanzas quedaron en su corazón. Mire, actualmente en general, educar representa un desafío muy grande. Educadores aquí habemos muchos, ¿verdad? Hoy sí ya me incluyo, mire, ya me incluyo con ustedes. Ya casi feliz día del maestro para todos los que son docentes. Ya casi hemos estado alguna vez delante en algún aula, ya sea en iglesia o en las escuelas, en los colegios, hemos estado enseñando. Y educar actualmente representa un reto muy grande. Bueno, yo creo que de siempre educar ha sido un reto muy grande. Formar estudiantes ha sido un reto tremendo porque hay toda clase de enseñanzas. Precisamente no son nuestros hijos, pero uno quisiera que ellos obedecieran, que ellos pusieran atención, que dieran lo mejor de sí. Ahora, padres y madres, quiero ver sus miradas. ¿Educar a los hijos representa un reto? ¿Mm? Bastante, ¿verdad? Un reto fácil, dice. Le vale. Educar a los hijos, creo que formarlos, educarlos es uno de los retos más grandes. Yo, como le digo, no lo he podido experimentar. Yo amo aquí a este bebé. Yo cuando lo veo, yo me siento el encargado de él. Me han dado autoridad de repente para si yo salgo con él, yo estoy a cargo muy bien. Pero si él se porta mal o si de repente yo recuerdo, ajá, papá, mamá, se lo devuelvo. No es algo que esté a cargo de mí el poder corregirle. Sí, de repente algunas cosas cuando no están papá y mamá, pero no soy yo el encargado de hacer. La verdad es que la formación y la educación es tremenda. Y estos días en clase yo he hablado mucho con los más chiquitos sobre todo, de funciones de la familia y convivencia familiar. Son unos temas que se ven. Y hablábamos que el primer lugar de enseñanza o el primer grupo social que genera influencia sobre una persona es la familia. Los papás tienen una tarea muy importante en la formación de los hijos. Cuando el niño llega a la escuela, al colegio, donde vaya a estudiar, él representa lo que ve en casa, hace lo que ve en casa, lo que sus papás dicen, palabras que papá y mamá dicen. Sí, muchas de esas cosas que tal vez en casa se nos salen, porque es una broma que usamos en la familia, alguna palabra, algún dicho, no sé, cualquier cosita que hagamos y de repente el niño lo llega a hacer al colegio y lo regañan. No, son cosas que él o la niña ven en casa. Qué importante es el entorno familiar, porque es el primer grupo social que genera influencia sobre cualquier persona. Los padres tienen entonces una tarea muy importante. Son muchas las tentaciones que actualmente pueden afectar la vida de los hijos. Hay muchas ofertas interesantes tal vez, pero pueden afectar su formación. Y yo creo que los papás, desde que el niño está chiquito hasta que deja de ser niño, siempre está preocupado porque su hijo lo haga de la mejor manera. Siempre lo va a estar. Me imagino aquí hermano Vidia, hermana Miriam, aunque sus hijos estén mayores, ustedes siempre se van a preocupar por darles un consejo, por corregir si es necesario. A mis papás, yo escucho a mi mamá hablar con mis hermanos mayores y está hablando la madre. Y cuando habla la madre, yo solo escucho y aprendo. Si de repente tiene que corregir a mis hermanos, lo hace y se lo dice. Es la mamá. Hasta el día de hoy, mi mamá
sigue odiando que yo haga algo cuando como y siempre me dice, vas a ir a comer afuera, vas a ir a comer a casa de no sé quién. Cuídate, usa servilleta, lávate las manos. Y eso sé que no va a terminar nunca. Y está muy bien, porque está preocupada de que yo dé una buena imagen. Está preocupada de que yo haga las cosas bien. El anhelo de un padre, entonces, es formar a sus hijos. El anhelo de un padre cristiano, sé que con todo el corazón, padre y madre cristianos, es formar hombres y mujeres que alaben a Dios, que honren a Dios por sobre todas las cosas. Y desde niños les están enseñando una cancioncita, les están enseñando a leer la Biblia. Están ahí a la par, enseñándole cosas buenas. Dice mi papá, cuenta. No, cuenta mi papá, igual con sus hermanos, que si bien ellos desde chiquitos no tenían una formación cristiana como tal, pero siempre se les inculcó en valores y en honrar a Dios y en respetar a Dios. Y eso es algo muy importante. Los padres buscan eso, que sus hijos estén conectados con el Señor, que puedan honrarle. Yo creo que esa es, no sé, como la honra más grande que uno pueda sentir. Creería yo, cuando yo, lo que les digo, yo identifico a mi familia, a mi sobrinito y lo veo cantarle al Señor y lo veo hablar con propiedad de la palabra. Yo digo, qué buen trabajo han hecho ahí mi hermana y mi cuñado por él. Y cuando veo una familia o veo otros niños que cantan y alaban al Señor y de esa forma viven, dicen, no, qué bonito lo que han hecho. Ha sido un esfuerzo tremendo de parte de los padres. Los padres son llamados entonces a formar a sus hijos, hijos que glorifiquen al Señor, porque esa es nuestra base, esa es la simiente de todo. Como les digo, actualmente está en un momento muy complicado donde hay tantas cosas que un hogar cristiano sabe que debe formar en su hijo, pero alrededor nos están diciendo, es normal otra cosa, es normal lo otro, no debería ser así. El hijo puede ser un poco más independiente. El hijo puede decidir por sí mismo en qué quiere creer o en qué no lo va a hacer, de qué forma va a concebir la formación de la familia, la aceptación de las leyes, la aceptación de las reglas, cómo va a recibir la educación. Hoy prácticamente se nos está llenando de tantas cosas y es tarea importante del padre entonces estar ahí para sus hijos. Por eso, el primer punto es que logremos entender que la fe en Dios genera valentía. La fe en Dios nos fortalece. La fe en Dios nos hace grandes, nos hace fuertes y nos permite enfrentar toda clase de dificultad. Por eso volvemos a leer Hebreos 11:23 y ahí nos vamos a quedar. Ahí en Hebreos 11:23 al 27, en esos versículos vamos a estar. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Decreto tremendo si nos ponemos nosotros a analizar el inicio de cómo fue en ese momento. Tenían que asesinar niños. Fue el decreto del faraón. Pero sus padres, en lugar de decir vamos a cumplir con esa ley terrenal, decidieron hacer lo que estuviera a su alcance, incluso más de lo que estuviera al alcance de ellos, para proteger a su hijo. Los padres es necesario que vean a sus hijos con el amor de Dios, con ese amor que Dios tiene tan hermoso, que a pesar de muchas cosas y lo que podamos hacer, siempre podemos volver al Padre. Los padres de Moisés dice que le vieron niño hermoso. Lo querían tal como era. Y ellos no concibieron la opción siquiera un momento de decir, ni modo, vamos a tener que presentar a nuestro hijo, vamos a tener que cumplir con el mandato de Faraón. No vieron a su hijo como una molestia en ese momento, porque si lo era, si para ese momento ellos lo encontraban a los padres con ese bebé y que no se cumplía con el mandato de Faraón de tener que entregarlos, para ellos representaba un problema enorme. Podía incluso representar que les quitaran la vida si ellos siquiera consideraban defender a su hijo. En ningún momento, imagínense el contexto en el que está, en ningún momento para ellos tener a su hijo fue una molestia. Y yo admiro cuando yo veo esas parejas que tienen a sus hijos y que no les molesta estar con sus hijos en cualquier momento, que no representan una molestia para ellos, independientemente de la forma en que su hijo haya venido al mundo. Por eso yo jamás,
Fíjese, y lo digo yo desde el punto de vista de mi hogar, creo que mis hermanos comparten eso. Jamás nos sentimos como eh, apartados de las celebraciones especiales entre papá y mamá. Nunca. Había un aniversario. Ay, pobrecitos mis papás, pienso yo, porque no pagaban ellos dos, ¿verdad? Pagaban para todo el tumultillo de gente que íbamos ahí. Hijos, nietos, íbamos a celebrar el aniversario de su amor. Y ahí andábamos. Veo yo a Silma y a Alex cuando salen, iban a celebrar un aniversario, algo especial. No es que digan ellos, ay, un momento de pareja nada más. No está mal, pero siempre anda ahí, ¿eh? El chiquitillo anda con ellos. No veo que para ellos represente ay, tener que llevar uno más o queremos hacer un viaje, pero lo vamos a dejar aquí. Yo creo que sufrirían si dejan a su hijo mientras ellos andan divirtiéndose. Y les digo, no concibo yo a mis papás dejándome de lado por salir. ¿Ve? No los concibo así. Qué bonito eso. Yo veo cuando han salido Irving, veo en su familia y ahí están cabal los cuatro y que vamos a celebrar cumpleaños, aniversario, cumpleaños del otro, a celebrar, a dar gracias a Dios por esto. Ahí andan. Y qué bonito. Irving me dice, mira, fíjate que voy a salir con mis papás. Y yo, pecado, le digo. No, sale con su familia, ama a su familia. Y eso es lindo verlo. En ningún momento para los padres, no imagino que los papás digan, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de que no tuviera yo que salir con mi hijo o con mi hija. No lo veo como que, ay, qué carga haya sido para ellos. Jamás. Hace muchos años yo veía que aquí Blanqui venía a visitar a su mamá y siempre se traía a los niños. Ahí es donde aprovechábamos de jugar, la mayoría, y jugábamos bastante con Renato, Marito, la Sofi chiquita, pero venía a ver a sus papás, pero traía a sus hijos. No era una cuestión de voy a ir yo solita a hacerlo, no, traía a sus hijos. Y aunque fuera difícil traer a 3, tal vez el camino fuera corto, pero muchas cosas podían pasar en ese camino, andaba con sus hijos, andaban ahí, le acompañaban. Qué bueno es poder ver eso. Padres que consideran que sus hijos son verdaderamente una bendición y no son una carga para ellos. Los padres de Moisés, aún en medio de la dificultad, estábamos hablando de persecución, estaban en esclavitud también, miren, no era tarea fácil, no se quejaron por Moisés en ningún momento y dijeron, ni modo, esta situación hay y Moisés lo viene a grabar porque tenemos este niño en casa. No lo vieron así, fueron valientes, confiaron en Dios y esa fe que tenían en Dios los fortaleció para hacer cosas, cosas incongruentes para ese momento. ¿Cómo se iban a arriesgar a conservar la vida de su hijo si era un decreto de Faraón que no tenían que vivir? Y bueno, que lo ponen y que lo mandan en la cestita en el mar y ellos estar en el río y ellos estar cuidando ahí que llegara bien. Eran padres que amaban a su hijo y que lo que más quisieron fue protegerlo. Lo escondieron, dice, por 3 meses, primero por 3 meses, y arriesgaron su vida por hacer eso. No aceptaron el decreto de muerte del faraón, sino que lucharon por su hijo. Y qué hermoso es encontrar padres que no aceptan el decreto de la palabra del enemigo en decir, pues yo me llevo a tu hijo, pues yo lo tengo en esta condición y no va a salir de esa, sino que padres que han orado y han orado por años, años tal vez, y años y años, y finalmente logran ver la respuesta del Señor, algo que el Señor tenía preparado, y ven es que su hijo libró la muerte, que libró el pecado, que libró adicciones, que libró su vida. Y eso es algo que un padre hace, porque es algo que increíblemente el Señor a través de su palabra hace, fortalece los corazones de los padres. No importa lo que el enemigo haya dicho acerca de sus hijos, lo que esté diciendo, lo que haya dicho en su momento, no importa lo que haya sido decretado, sé que un padre puede luchar con fe en Dios y que podrá ver cómo Dios obrará en la vida de sus hijos. Y en primer lugar eso, la fe en Dios genera valentía, da fortaleza, da nuevas fuerzas. Número 2, la fe en Dios debe transmitirse. Eso es algo muy especial. Si yo creo algo muy bonito, yo no me lo puedo callar. Siempre he compartido esta parte y lo he comparado con recibir un regalo muy bonito. Cuando yo recibo algo que me impresiona y que me encanta, me gusta testificar y decir, pues Dios me mandó esto, recibí tal cosa, recibí tal bendición.
compartimos las buenas noticias. Dicen que esto va a pasar. No, hombre, aprovechemos todo. Y nos gusta compartir las buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia? La de salvación. Las buenas nuevas, el evangelio, el hecho de saber que a pesar de que hayamos vivido en pecado y que muchas veces sigamos pecando, el Espíritu Santo es tan bueno, intercede por nosotros frente al Padre para que podamos recibir su perdón. Y hay un regalo tan hermoso llamado salvación, vida eterna, que cuando ya no estemos aquí vamos a poder disfrutar. Y eso es algo que debería ser transmitido, contado por todo el mundo, porque es una noticia increíble. Porque es algo que lastimosamente no todos tienen, pero usted y yo sí lo tenemos. Dice versículo 24 y 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bien impresionante, hecho ya grande. Estamos hablando de Moisés que tenía todas las comodidades, todo, siendo príncipe en Egipto. Lo tenía todo. Y aún así en su corazón no dispuso contaminarse de tantas cosas porque sabía de qué manera él fue enseñado. El niño creció, durante sus primeros años fue educado por sus padres. Impresionante cómo Dios se movió a través de la fe de sus padres, a través de la fe de esa madre que lo siguió a ver hasta dónde paraba. Porque la nodriza, el que cuidó a Moisés fue su propia madre. Fue su propia madre. Y eso fue algo que solo Dios podía hacer. Pero actuó conforme a la fe que sus padres tuvieron de cuidarlo. Y Dios obró. Y quiero que logremos ver eso. Dios obró durante ese tiempo. Le enseñaron entonces que él era hebreo, le enseñaron acerca de Dios, le enseñaron que era importante tomar decisiones según la enseñanza de Dios. Le enseñaron que él tenía que apartarse de lo que no convenía. Y si bien Moisés, mientras le enseñaban a formarse como un hebreo que creía en Dios, él al mismo tiempo crecía. Y crecía en ese palacio impresionante. Y crecía también según otras costumbres de los egipcios. Pero con todo eso, se mantuvo. Y quiero que logren ver, si bien la formación de sus padres fue durante sus primeros añitos, fueron cosas que quedaron guardadas en su corazón. La enseñanza de un padre queda guardada en su corazón. A mí no se me olvida las 2 únicas veces que yo recuerdo que mi papá me pegó. Quedó guardado en mi corazón y no con resentimiento, sino para no volver a cometer ese error. No lo quise volver. Y la primera me pegó porque respondí. No, pues no, si respondo. La segunda vez fue porque volví a responder. Y yo pensé que nadie me había escuchado. ¿Y cómo no? Y de repente solo sentí una mano aquí. Dije, ¿de dónde salió? Dije, no lo volví a hacer. Y hay muchas cosas que yo he hablado con mi papá, que yo he hablado con mi mamá desde chiquito, que son cosas que han quedado guardadas en nuestro corazón, en mi corazón. Y sé que cada uno de los que somos hijos hay enseñanzas transmitidas por nuestros papás que no vamos a olvidar nunca. Qué importante es entonces la enseñanza de papá y mamá en la formación del hijo, en la adopción de una identidad, porque también influyen muchísimo en la formación de la identidad de una persona. Qué importante es lo que el padre puede hablar. Los hijos fortalecen su fe y tiene una gran tarea en ese fortalecimiento la enseñanza de los padres. El carácter que el hijo pueda tener para decir no quiero participar de esto. No me interesa, por más que sea normal para mi grupo de amigos, pues no lo voy a hacer. Tiene mucho que ver con la enseñanza que sus padres pusieron en él, con la fe que sus padres enseñaron. El hecho de rechazar tentaciones, de rechazar maldades que el mundo ofrece, tiene mucho que ver con eso que papá y mamá han enseñado a sus hijos. Son cosas que debemos tomar en cuenta, así como sucedió con Moisés, que decidió apartarse de aquello que podía generar deleite y que podía ser temporal. Él prefirió otras cosas y unirse al pueblo que honraba a Dios. Número 3, los hijos siguen el ejemplo de los padres. ¿Sí? Versículo 27, vamos al 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Aquí podemos ver la actitud de Moisés ante la ira del faraón. Dos maneras en que Moisés reaccionó ante la ira del faraón. Todos entendemos que faraón, pues, cercano a él, su familia. Y tal vez lo que faraón esperaba era, tú fuiste formado conmigo, eres mi hermano. Entonces, ¿por qué va? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué los eliges a ellos y no me eliges a mí, que fuimos formados juntos, que crecimos? Y activó esa ira. Pero la respuesta de Moisés ante esta situación fue impresionante. En primer lugar, Moisés no tuvo temor. Así como sucedió muchos años atrás con sus padres, sus papás no tuvieron temor frente al decreto del faraón y decidieron protegerlo. Y a raíz de ese acto de fe, Moisés pudo vivir y heredó esa valentía, heredó esa fortaleza que vio en sus padres. Hay momentos en que yo digo, yo no puedo más, yo no sé qué más va a pasar, pero yo he escuchado por años orar a mi mamá. Y orar, derramar lágrimas. A veces sí, me recuerda mucho a lo que yo he leído en la Biblia sobre Ana, porque le he escuchado llorar y muchas veces no he entendido qué está diciendo, pero sé que está derramada ante la presencia del Señor intercediendo por sus hijos. Y sé que está por mis hermanos y por mí. De repente escucho por quién, ya sé por quién está orando. Y trato de orar en secreto, fortaleciéndola. El ejemplo de los padres, la oración de los padres, lo que uno puede ver, puede muchísimo. Sé que los hijos podemos reconocer que en gran parte somos quienes somos por el ejemplo que nuestros padres nos dieron. Esa perseverancia, esa fe de seguir adelante aún en medio de las adversidades. Yo he visto a mis papás cómo se han esforzado. He visto a mi mamá como por años ha estudiado y seguía estudiando y siguió estudiando y sacaba un diplomado y sacaba otra cosa y yo decía, quiero ser como ella. He visto la forma de mi papá de actuar en medio de las adversidades, que a sus hijos, ni enterados de que enfrentábamos un problema, pero lo vi siempre actuar con amor, protegiéndonos. Son cosas que yo decidí aprender. El ejemplo de mis papás son quien ha formado quien soy ahora. Y de que he fallado en muchas cosas, ya no es problema de ellos, ya ha sido decisión mía. En las cosas en que yo he tomado una mala decisión, ahí lo he hecho yo. Pero el ejemplo de los papás ha estado. Y ponerse a pensar en eso y cómo sucedió a Moisés. Años después enfrentaba la misma situación. Enfrentar a Faraón para él representaba la muerte. Representaba morir. Pero decidió seguir lo que en su momento salvó su vida. Confiar verdaderamente en Dios y no en aquello que podía ser parcialmente placentero. No tuvo temor. Los padres tienen el gran desafío y la responsabilidad de ser el mayor ejemplo para sus hijos. Lo tienen. Y sé que lo hacen con mucho orgullo. Sé que es una gran responsabilidad. Sé que representa un gran reto para ustedes. Pero Dios ha delegado ese papel tan importante en papá y mamá de ser ejemplo para sus hijos. No solo eso, no tuvo temor. Moisés no tuvo temor, pero en segundo lugar, Moisés fue valiente. Dice aquí, su palabra lo manifiesta, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo sabiendo que Dios estaba ahí, que su fe estaba puesta en el Señor. Yo no sé por cuántos años papá y mamá han orado por sus hijos, diciendo, Señor, saca de esta situación a mi hijo, a mi hija. Por favor, te pido que tengas misericordia de él, que tengas misericordia de ella. Y se han mantenido así como Moisés lo hizo. Como lo dice aquí el versículo. Se sostuvieron como viendo al invisible. Aquel que tal vez no lo podemos ver con los ojos físicos, pero sabemos que está ahí. Y papá y mamá oró y oró por sus hijos hasta que logró ver la respuesta del Señor. Moisés así fue.
puso su fe en el Señor. Miraba con los ojos de la fe al Señor, no con aquello que podía decir, esto es posible, esto es más lógico, esto no, esto te traerá problemas. Su fe se sostuvo en el Señor, en lo que sabía que él podía hacer, aún en medio de un ambiente hostil, porque se manejaba siempre la esclavitud. Los padres de Moisés no negaron su fe en ningún momento y decidieron confiar, decidieron tener fe en Dios. Es un buen ejemplo que los hijos vean que sus padres son perseverantes. Es un buen ejemplo que vean que sus papás siguen el ejemplo de Jesús. Es bueno entonces que un padre haga ese compromiso de decir, mi hijo me va a ver a mí. Y es aún más difícil en los días complicados. Como yo les digo, sé que hubo días complicados en casa hoy que ya estoy grande, pero nunca vi flaquear a mis papás. Nunca vi a mi papá quejarse de una situación o quejarse con Dios. Ya grande lo he escuchado compartir con la familia lo que está pasando y decir que a veces ya no aguanta más, que viene bien cansado, que fue un día terrible. Hoy ya lo escucho de grande. Yo de chiquito ni enterado de lo que pasaba, pero jamás lo vi quejarse. Y un padre hace eso. Protege a sus hijos porque sabe que sus hijos no tienen responsabilidad de lo que sucede en su trabajo, incluso en la vida personal. Él quiere ser el mejor ejemplo para sus hijos. Entonces Moisés no tuvo temor. Moisés fue valiente. Punto número 4, una buena enseñanza es fundamental para toda la vida. El versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra de Dios es la que nos ayuda a ser fuertes en medio del pecado, en medio de lo que esté moviéndose alrededor de nosotros. Las ofertas del pecado son buenísimas, buenísimas. Fallarle a Dios es tan fácil, perseverar es mucho más difícil, pero la palabra de Dios nos guarda de eso. Yo siempre he dicho, la palabra, si usted quiere escuchar qué tiene Dios para decirle a usted, lea su palabra. Si quiere saber que también está usted en una vida cristiana, véase en la palabra. Siempre voy a decir yo, la palabra de Dios es un espejo. Así como antes de salir uno dice, este mechón sí, este mechón no, se me nota aquí, me voy a lavar la cara y se ve en el espejo y uno dice, ahora estoy apto para salir. La palabra de Dios es ese espejo. Usted ve, se compara y dice, aquí estoy bien, aquí estoy mal, estoy apto. Me estoy débil, me veo mal, tengo que fortalecerme. Ahora sí estoy bien. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es ese espejo. Logramos ver nuestra vida y confrontamos nuestra vida con ese espejo. La palabra de Dios es la que nos hace fuerte. Moisés tenía muchos privilegios, tenía regalos, era poderoso en Egipto. Y no hablemos únicamente de posesión material. Desde el punto de vista político, lo importante no siempre es el dinero, sino el poder que una persona pueda tener. Y Moisés lo tenía. Y aparte de eso tenía riqueza, tenía gloria y tenía poder. Lo tenía todo, todo lo que un hombre podría soñar para decir, ahora soy grande en medio, soy una persona respetable. Pero seguramente aún en medio de todas esas cosas sintió que su corazón estaba vacío. Moisés desde un inicio había sido diseñado para ser un instrumento de Dios. Y si usted hoy está aquí y por muchos tiempos participó de tantas cosas que le daban que una felicidad, pero que era efímera, y ahora está aquí, es porque desde un inicio Dios le había preparado su vida para ser un instrumento suyo, para que trabajara para Él, para que le siguiera a Él, para que honrara su vida. El propósito de Moisés era dar libertad, traer libertad a una nación, ser el instrumento de Dios para liberar un pueblo, y no fue una tarea fácil, tardó muchísimo tiempo. El mundo ofrece a todos nuestros niños y jóvenes tantas cosas llamativas, pero solo la palabra de Dios es lo que va a dar fortaleza a los hijos para continuar con el plan que Él preparó para cada uno de ellos. Solo la palabra de Dios lo hará.
A pesar de lo que se mueve en medio, lo que el mundo da no se compara a lo que Dios puede dar. En ningún momento. Esa paz que uno puede recibir de parte de Dios, el sentirse bendecido, y no hablemos únicamente desde el punto de vista material, de las posesiones que yo pueda tener, de los bienes que yo pueda tener. Es que uno se siente millonario cuando tiene la presencia del Señor en su corazón. Y uno comienza a ser agradecido hasta por las cosas más pequeñas que comienzan a suceder. Y es la misericordia del Señor manifestándose. La decisión de Moisés estuvo en función de lo que él estaba mirando, pero con los ojos de la fe. Qué tremendo debe haber sido para Moisés saber que en Egipto lo tenía todo, que era alguien que tenía poder, que tenía una posición. Y qué tremendo debe haber sido al mismo tiempo ver físicamente tal vez nada, pero decir, voy a tener que salir de aquí exiliado, pero voy a confiar en Dios. Y el galardón más grande para Moisés fue la honra de Dios, la honra de ser llamado por Dios, el privilegio de conocerlo, escucharlo, estar siempre con Él. Cuando Dios fue presentado y se le mostró en esa zarza, la vida de Moisés cambió. Tal vez en su momento él estaba perdido. Por la forma en que tuvo que salir de Egipto, hubo algo en su corazón que dijo, esto no está bien como están tratando a este hebreo, no está bien, tengo que proteger. Y la forma en que salió renunciando a todo. Recuerden que él lo había aprendido de niño, no significa que era algo que toda su vida él había mantenido esa relación con Dios, pero cuando ya fue grande y tuvo un encuentro con Dios, él logró entender por qué había pasado todo lo anterior. Y entregó su vida y sirvió como instrumento. Que ya podemos decir muchas cosas de Moisés después, que renegó de esto y renegó del otro, pero fue instrumento de Dios. Liberó a todo un pueblo. Y es lo que Dios quería hacer a través de él. Dios mismo, a través de ese momento, cuando él tuvo el encuentro con Dios, Dios mismo se volvió en su tesoro más grande. Dios mismo es nuestro tesoro más grande. Sin importar lo que podamos tal vez recibir aquí. Dios diseñó el hogar entonces como ese instrumento, como ese ambiente necesario para formar a los hijos. Dios lo formó. Nuestras leyes siguen protegiendo el hogar y dicen que es la base fundamental de cualquier grupo social. La familia sigue siendo la base fundamental. Por eso la enseñanza de un padre es esencial para la formación del hijo. Y no solo la enseñanza del padre, la enseñanza de la palabra de Dios es fundamental para la formación de una persona. Padres, crean. Cuando crean que las cosas son difíciles y vean que a sus hijos tal vez no les está yendo de la mejor manera, crean, sigan siendo valientes, oren, pongan su confianza en el Señor. Y este es el momento también donde felicitamos a padres valientes, porque tenemos aquí padres valientes, padres que han decidido creer, que cuando todo era difícil se fortalecieron en el Señor y no en lo que tuvieran materialmente. No en lo que aquí podían tener y decirle, hijo, esto te doy, sino que padres que decidieron poner su confianza en el Señor para sacar adelante a sus familias. Y hoy honramos la vida de esos papás, de esas mamás también que se han esforzado muchísimo por dar ese ejemplo a sus hijos. Padres creyentes, padres valientes, padres que decidieron poner su fe y confianza totalmente en el Señor. Honramos a Dios. Honramos a Dios por sus vidas. Honramos a esos padres también. Invito a que cierre sus ojos un momento y digamos, gracias Jesús por la bendición que nos has dado a nosotros como hijos, Señor Jesús, de disfrutar de unos padres maravillosos, de unos padres esforzados, que humanamente han podido cometer muchos errores, pero que se han mantenido firmes para educarnos, para cuidarnos, para guiarnos aún en medio de las dificultades. Gracias porque aún en medio de la enfermedad que podían sentir, siguieron dando la cara por sus familias. Hoy los honramos, Jesús, y agradecemos por sus vidas. Tal vez hay padres, Señor, que aún no te conocen a ti y oramos por ellos. Y primero perseveramos como hijos. Perseveramos como hijos.
sabiendo que en su momento tocará sus corazones. Utiliza nuestro testimonio, nuestra forma de vida para llegar a nuestra familia, para llegar al corazón de estos padres. Gracias, amado Jesús, por la vida de los papás que ahora están aquí, por la vida de los papás que están conectados y nos están viendo. Gracias por fortalecer sus vidas. Gracias, Señor Jesús, por darnos el mayor ejemplo de amor a través de estos padres maravillosos, de estos padres que se han esforzado por honrar tu palabra, por honrarte a ti, por ser más y más como tú, por seguir ese ejemplo que solo tú puedes dar. Amado Jesús, ten misericordia y fortalécelos, porque muchas veces no nos enteramos de que atraviesan dificultad, pero tú sí lo sabes. Conoces esas oraciones que los padres hacen en secreto. Fortalece ahora, hermano Santiago, hermano Vidio, hermano Alex, hermano Mario, padres que están aquí, los que están conectados en Facebook también. Fortaléceles a cada padre, de los cuales solo tú conoces las situaciones que están enfrentando. Llénales de tu presencia. Fortalece. Gracias, Jesús, por sus vidas. Gracias por esta palabra que nos viene a animar. En tu nombre oramos, amado Jesús. Amén. Amén. Un aplauso por los papás, por esos hermosos padres que tenemos. Gloria a Jesús. Solo quiero recordarles que tenemos celebraciones programadas en la semana antes de seguir aquí con la celebración del Día del Padre. Tenemos celebraciones programadas miércoles a las 6:30 de la tarde en Facebook, así que lo invitamos para que pueda conectarse. Saludamos a todos los papitos, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos. Este día sí coincidimos allá con la celebración de Estados Unidos, así que felicidades también a todos los papás que están conectados por allá. Queremos darles, saludar a cada uno de los papitos, pedir también sus oraciones. Un papito, por ejemplo, Benjamín, no pudo venir con su familia porque tuvo que ir al médico. Su niño ha estado muy enfermo, con fiebres muy altas, y entonces estemos orando por Luisito porque ya tiene bastantes días y hoy le vuelven a hacer un hemograma para ver qué tal, qué sale, ¿verdad? Ahora. Así que les pido sus oraciones, pero queremos felicitarles a los papás que están trabajando, hermano Héctor René, hermano René Antonio, Sabi Renderos, papitos de nuestros jóvenes, Carlos Funes, hermano Misael también que está en línea, ¿verdad? Así que un saludo para ellos. Y un fuerte aplauso aquí para nuestros papitos, hermano Ovidio Méndez, hermano Alex Méndez, hermano Santiago Ávila, hermano Mario Martínez, y en representación aquí de la familia Mejía también está Renatito, ¿verdad? Representando a su papá. Así que nos alegramos mucho por cada uno de ustedes. Así que vamos a cantarles, a ver si podemos, pero queremos cantarles. Todos los hijos vamos a cantar ahora. Tío, se retrama. Qué bueno. Yo te sigo. Tramposo. Recordando viejos tiempos, días que no volverán, han llegado hasta mi mente imágenes que me hicieron soñar, situaciones que me hicieron aprender y madurar. Una a una van llegando y me pongo a sollozar. Son momentos de mi infancia, de mi juventud de ayer. Son momentos que al vivirlos me hicieron estremecer. Son instantes que lograron alegrar mi corazón. Son aquellos que he vivido junto a ti. Ahora cántele usted a su papá.
Papá es la palabra que de niño repetí. El héroe que siempre tuve muy cerca de mí. Papá, eres ejemplo para mi diario vivir. Quiero amar como tú amas, como lo haces tú servir. Papá es la palabra que de niño repetí. El héroe que siempre tuve muy cerca de mí. Papá, eres ejemplo para mi diario vivir. Quiero amar como tú amas, como lo haces tú servir. Y ese es parte de nuestro deseo. Es una bendición que nosotros podemos tener y podemos cantar eso a nuestros papás. Queremos ser como ellos, porque ellos están anhelando ser como el Señor y eso es algo maravilloso. Así que un fuerte aplauso para los papitos una vez más. Saluditos todos, vamos a despedir en este momento de la transmisión y vamos a quedarnos en un relajo santo por acá. Nos vemos en las celebraciones de la semana. Les invitamos a que participen cada uno de las celebraciones y nos vamos a quedar aquí con ustedes. Bendiciones.